Buenas tardes desde Economy Futuro Televisión. Esta es la entrevista a Santiago Niño Becerra, 16 de septiembre. El link abajo si queréis acceder directamente al vídeo. Se destruirá en una semana. De 2010, que de ahí data la entrevista, y advertías de muchas de las cosas que han ocurrido después e insistías en que la crisis era y es sistémica. Ahora, con la pandemia, yo creo que ese consejo, esa conclusión a la que llegabas de que a medio plazo lo que hay que hacer es sobrevivir o intentarlo, vale más que nunca, ¿no? Sí, a ver, la economía, a pesar de que ha habido expertos, digámoslo así, que lo han negado, la economía está muy vinculada a la sociología. O sea, prácticamente no hay una distinción entre economía y sociología. Jeremy Rifkin es un sociólogo y sin embargo ha sido citado y es citado miles de veces por economistas. A ver, el concepto de sobrevivir es un concepto que evidentemente no tiene el mismo valor hoy que en el siglo XVII o en el siglo IV. Claro. Hoy el concepto de sobrevivir, hoy, ayer, hace 10 años, era, pues bueno, tener acceso a un empleo, tener unas posibilidades de renta. Evidentemente sobrevivir no era tener acceso a un Ferrari, por descontado, pero tener unos mínimos. Yo creo que en esto puede ser lo único, pero en esto sí que la situación que ha creado el virus, que ha creado la pandemia, se parece bastante a aquella situación que se generó tras la quiebra de una serie de fondos de inversión y de Lehman Brothers en los años 2007 y 2008. Entonces, esto se podía resumir de otra manera, ¿no? Que era, y ahora también es, o estamos y estamos en una situación en que lo necesario es lo importante. Me he releído toda esa entrevista entera, Santiago, que es muy interesante, y cuando te pedían que hicieras un retrato robot de 2020, hoy, 10 años después, decías, habrá cambio de modelo, porque el post-Segunda Guerra Mundial se basaba en ir constantemente a más a través del consumo público, privado, empresarial. El problema de ir a más es que llega un punto en el que se agota. Uno no puede poner 60 teles en casa, aunque cuesten €1, y consume y desperdicia muchos recursos. El objetivo no es ir a más, sino ir hacia donde sea necesario. Y pronosticabas, los políticos tendrán poquísimo peso, lo tendrán los técnicos. Bueno, pues no sé si es por la pandemia o por lo que sea, pero eso sí parece confirmarse, al menos en parte, ¿no? Sí, claramente sí. Es decir, hoy si repasamos quién habla en Bruselas, quién tiene voz en Bruselas, son los técnicos. O sea, está clarísimo. En Estados Unidos, el presidente Trump ha despotricado por la derecha y por la izquierda contra el gobernador de la Reserva Federal, pero no lo quita. Podría hacerlo, pero lo respeta. En Japón, el primer ministro Abe ha dimitido por un tema de salud, pero bueno, el modelo que él puso en marcha ya se conoce como Abenomics. Es decir, los técnicos yo creo que van a tener cada vez una mayor fuerza porque ahora no estamos en momentos para elucubrar, sino que estamos en momentos para poner en marcha cosas. Fíjate, Santiago, que esto del crack del 2010 era un titulazo, pero yo al 2020 yo creo que se le podría llamar casi el catacrack, ¿no? Porque no solo tenemos una crisis económica potentísima, sino que a todo esto se juntan otras cosas que tú hablabas, como el escepticismo ante el sistema, ¿no? El desapego a las instituciones, la desafección por los políticos, la desconfianza en la prensa incluso como contrapoder, es decir, la tormenta perfecta para agoreros, manipuladores, ¿no? Que no sé muy bien hacia dónde nos va a llevar este 2020. Es que yo creo que el virus, el bicho este bicho microscópico, nos ha puesto de alguna forma, por un lado, delante del espejo. Es decir, en mayor o menor medida, claro, evidentemente me refiero más al mundo occidental, ¿no? Pero en mayor o menor medida, todo el mundo, pues bueno, o la mayoría de las personas
sabía hacia dónde tenía que ir, o sabía lo que estaba haciendo. Podía tener mayores o menores problemas, pero vamos, todo estaba más o menos encauzado. Se rescataron los bancos, se iba inyectando dinero por parte de los bancos centrales. Pues bueno, más o menos aquello tiraba. A ver, era insostenible, pero bueno, nadie se lo planteaba. Lo que ha hecho el virus ha sido decir, oiga, piénsense esto, porque esto no se puede aguantar. Y por otro lado, lo que ha hecho ha sido acelerar muchísimo la puesta en marcha de aplicaciones tecnológicas que hubieran tardado también mucho en llegar. Y pongo el ejemplo de siempre, Amazon. Amazon sí o sí iba a convertirse, no sé si dentro de 5 o de 10 años, en una plataforma hipermundial, es decir, que iba a estar en todas partes. Bueno, el virus ha adelantado esto, claro, pues estos 5 años. Es decir, estas dos cosas... Amazon está ya en el 1.000.000 de empleados casi, ¿eh, Santiago? Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que cuidado con esto, cuidado con esto. Ahora tiene 1 millón de empleados porque la tecnología para sustituir personas aún es muy cara. Pero cuando empiece a abarcarse esta tecnología, este empleo bajará. Oye, Santiago, ¿tú estás de acuerdo en, como dicen algunos economistas, que la irrupción de Amazon es lo más disruptivo que ha ocurrido en la economía en los últimos 20 años? Y no sé cuál será su evolución, como bien estás hablando. Bueno, pero a ver, es que el gran invento de Amazon, o el gran qué de Amazon, doy por descontado que el señor Jeff Bezos es un genio, por descontado que lo es, y que se ha rodeado de un equipo excepcional. Pero el gran qué de Amazon no es lo que estos señores y señoras diseñaron encima de un papel, sino haber tenido acceso a la tecnología que lo ha posibilitado. Es decir, si el señor Jeff Bezos y su equipo hubieran diseñado Amazon en 1980, no hubieran hecho absolutamente nada, se hubieran estrellado. Claro. Porque no había una tecnología que posibilitara poner en marcha eso. Amazon apareció en el momento adecuado. Ya nos hemos olvidado que en los primeros 7 años de existencia de Amazon perdían cada año más dinero. Ya nos hemos olvidado de eso. Lo que pasa es que luego, después, claro, una vez se superó se introdujo en el modelo, a partir de ahí tiró para adelante, ¿no? Entonces, claro, es Amazon, pero fijémonos, por ejemplo, que en la época de confinamiento, en los meses de confinamiento, Walmart, que es otro monstruo, también se ha introducido muchísimo en el comercio electrónico. Oye, Santiago... quería preguntarte, ante problemas globales, y el económico lo es, ¿se pueden dar soluciones locales? Y ante problemas complejos, ¿se pueden dar soluciones parciales? Ahora estoy pensando en las pensiones, que estamos hablando de si retrasarla de la jubilación, si no retrasarla, pero claro, no se puede hablar de jubilación sin hablar de la precariedad de trabajo que no permite que haya gente ganando salarios suficientes y pagando cotizaciones suficientes como para sostener ese sistema de pensiones. Sí, cierto. A ver, el gran problema, yo creo, que estamos parcializando cosas que son globales. Es decir, estamos intentando dar soluciones locales a cosas que son globales. Por ejemplo, las pensiones. Es un ejemplo muy bueno. Decimos, en España hay un problema con las pensiones, por descontado. Cuidado, pero es que en Francia también, y en Italia lo mismo. Y en Alemania. Y en Dinamarca, en todas partes hay problema con las pensiones, porque las pensiones fueron diseñadas con unos supuestos que ya no se están dando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, claro, está en la productividad. Como Dinamarca tiene una productividad más alta y la recaudación es mayor, el problema de las pensiones en Dinamarca hoy quiero decir día 16 de septiembre del 2020, el problema en Dinamarca con las pensiones es mucho menor que en España. Santiago, pero yo creo que los problemas, ya no hay problemas locales. Una de las cosas que nos trajo la segunda fase de la globalización, que empieza en los años 80, es que los problemas se globalizan. Lo que pasa es que la intensidad de estos problemas son distintos. El fraude fiscal es otro problema. O sea, es decir, en todos los países hay problema con el fraude fiscal. Yo creo que tendría que buscarse, implementarse soluciones globales, adaptando evidentemente a cada país, a cada economía, estas soluciones. En España, evidentemente, el problema de las pensiones es muy importante. Oye, Santiago, pues enlazando, y ya para
para cerrar. Estamos en 2020, nos hemos remontado a 2010 con algo que dijiste por aquel entonces. ¿Nos das 4 pinceladas de 2030? ¿Cómo puede ser a tu juicio o es mucho pedir? Bueno, a ver, en realidad no me va a costar mucho hacerlo, porque no me preguntéis por qué, pero resulta que hará unos 4 años la OCDE publicó de una tacada quiero decir con una diferencia de un año, 4 informes poniendo el escenario del 2060. Ya. Es decir que si buscáis en la web de la OCDE están estos estudios, entonces pinta un escenario en el cual a partir de ahora, del año 2024-25, los países miembros de la OCDE, recuerdo que España es miembro de la OCDE, entran en un declive suave pero continuado, que llega hasta el 2060. Es decir, el mundo no va a mejor, va hacia una situación de prácticamente estancamiento. Esto es muy curioso porque en el informe que ha publicado hoy el Banco de España plantea una situación en la cual el crecimiento, ya sabéis que hay 2 escenarios, un escenario más suave y un escenario más violento, pero el escenario más suave, en el 2022 llegamos a una tasa de crecimiento que es incluso más baja que con la que España cerró el año 2019, el año 2022. O sea, se entra con una especie como de estancamiento. No vamos hacia una situación, digamos, no, es que el virus ha sido un paréntesis y en el 2024, como dijo Funcas, a partir de ahí empezamos ya a recuperarnos, no sé qué y tal y cual, ¿no? No, que va. 2024 es un escenario que es un año que está ahí, y ya veremos qué pasa. Es decir, el Banco de España dice que es extraordinariamente complicado establecer previsiones. La OCDE también hoy ha publicado un informe en el que la palabra incertidumbre en 15 páginas sale 22 veces. Toma. Pues nada, pues nos quedamos con eso. Tranquilos nos quedamos. Nos quedamos con eso, Santiago. Muy bien. Un abrazo, amigo. Vale, de hasta acuerdo, la próxima luego, semana. Un placer. a todos. Santiago Niño Becerra, desde Future Economy Televisión. Las noticias de la verdad.